Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo les va? Aquí lo prometido es deuda. Mil disculpas por la situación que se dio el día de hoy, pero hay que verlo por el lado positivo. Más que nada, ir analizando algunas cuestiones, algunas cositas muy concretas. Verán, primero, si me decía identifique el asunto, esto vamos a señalar un poquito. Verán, cuando me decía, veíamos este ejercicio. Con base en el texto, primerito nos dice esto con base en el texto. Disculparán que no estoy con el control. Bueno, supuestamente estamos haciendo aquí para aprovechar tiempo. Dice con base en el texto, pero ¿qué me está pidiendo? En realidad, esto hay que tomarle en cuenta, jóvenes. Dice, identifique el asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? Si yo decía justamente en ese momento, para hacernos una idea del impacto de la educación, primera palabra que veo, vean, educación que me va a destacar, dice, la educación en la competitividad. Observamos el caso del país donde yo nací, Corea del Sur. Después de la guerra de Corea, el 78% de los coreanos no tenía acceso a la educación. Ojo, vean, nuevamente me está destacando aquí el tema de la educación. Entonces hay que ser conscientes cuando me dice el asunto, el tema, la finalidad. No, es la finalidad, pero veo por qué dije tema. En este caso, porque quiero transmitir ese tema. ¿Qué tema estoy mencionando aquí? Después veo que dice el grupo del Banco Mundial consideraba que el país era demasiado riesgoso para otorgarle préstamos, por eso Corea del Sur centró sus esfuerzos, en transformar y se comprometió a educar. Nuevamente este término de educar, educación, educar, tengo el tema. ¿Qué me dice sobre la educación? Que Corea del Sur se propuso promover la educación. Si el sector privado es el motor del crecimiento, el gobierno es el conductor, ¿qué me dice ahora que es la educación? Es el combustible que lo hace funcionar. Entonces, destaca la educación. Si yo me voy acá, ojo, a las opciones de respuesta, ¿qué puedo decir? Los altos porcentajes de alfabetismo del país. Los altos porcentajes de alfabetismo. A ver, altos porcentajes de alfabetismo. No me menciona. Bueno, tal vez acá dice, dio frutos todo este esfuerzo que hizo Corea del Sur, dando que altos porcentajes, pero es consecuencia de qué, de la educación como se manejaba antes, pero yo no puedo señalarle esto tanto. La A, descartado. El sector privado es el motor del crecimiento, tampoco, porque en este caso no me está mencionando con respecto, hay que ser impresionantes en este caso, destacarles, no. Entonces, la educación y su impacto en el desarrollo económico, esta sí le puedo destacar, la C. Y la D, políticas inteligentes que han realizado. No nos vamos a las políticas inteligentes e innovadoras, nunca me menciona de eso. Sí, dice que trató de aplicar algunas políticas, pero ¿cuáles son esas políticas que ha aplicado? Ojo, hay que ser muy sinceros. Siguiente aspecto. Cuando yo digo con base en el caso, identifique el enunciado que exprese la intención de la frase marcada en negrita. Cuando le dice, ponte pilas, que en la calle la inseguridad y el peligro abundan, ¿qué me quiere decir cuando Cristina le dice a su hermana eso? Oye, ponte pilas, estate atenta, ojo, tendrás cuidado por eso de la inseguridad, los ladrones, que algunas cosas puede pasar, ojo, tenga mucha atención en la calle por la falta de seguridad, correctísimo. Pero ¿qué decía en su momento? Porque yo no puedo tomarle esto de literal de existe una inmensa cantidad de peligro en la calle. ¿Qué peligros hay en la calle? Hay muchos, ya decíamos, una mala construcción, que al cruzar la calle, qué sé yo, el mal mantenimiento que existe en las vías en el Ecuador, tantas cosas que hay de las mismas veredas que cuando llueve, recuerden, están en el centro, esas se vuelven
un peligro para muchas personas. Bueno, esto era un repaso de lo que ya veíamos. Falacia verecundia. ¿Qué decíamos sobre la falacia verecundia? Esta falacia verecundia siempre se relacionaba con algo. ¿Con qué nomás lo relacionábamos la falacia verecundia? Más que nada con lo que era el prestigio. Bueno, yo voy a hacer una letra bien chuequita porque no estoy con el teclado, ya les dije. Solo voy a poner ya. Bueno, ya pongamos la T, que se vea bonito, ya. Dice el prestigio. El prestigio de una persona para decir algo, nada más. ¿Sí? Correcto, hasta ahí vamos bien. Si me decían ustedes, si no mal recuerdo, era la D. El presentador de noticias aseguró, correcto. ¿Cómo va a asegurar un presentador de noticias algo? Dice, ¿qué me asegura él? Que las razones de las crisis ecológicas, a ver, señalemos esto, crisis ecológicas, muy bien. Este personaje de aquí, el presentador, puede decir en este caso algo sobre la crisis ecológica. Es un presentador de noticias. Tiene prestigio como presentador de noticias, pero ignora sobre el tema. Por eso se transforma en una falacia verecundia. Muy bien. Si me dice, con base en el texto, identifica la paráfrasis. Muy bien, identifica la paráfrasis. Es preciso informar el momento en que llegará, así las personas se sienten contentas con anterioridad y a medida que avance el tiempo se sentirán más felices. Ojo, felicidad. Es necesario avisar cuando llegaremos para quien nos espere o nos espera se alegre. ¿Por qué decimos es esa? Cuando dice, es preciso informar el momento en que se llegará, tenemos que avisar, paráfrasis, decir en palabras más sencillas. Así las personas se sienten contentas con anterioridad y a medida que avance el tiempo se sentirán más felices. Ya nos está diciendo el momento que llegamos, hay que avisar. Por eso es necesario avisar cuando llegaremos, para quien nos espera se alegre, cada vez se pongan más felices al momento de nuestra llegada. Así de fácil, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí íbamos avanzando. La 27 decíamos aquí rápidamente que era la aliteración, repetición de sonidos, que vi, aba, es el único que nos da esa respuesta ahí. Este era rápido porque en realidad ya hicimos en su momento, pero me voy a centrar con base en el texto. Identifica la contradicción. Veamos qué pasa con esto de la contradicción. Dice, nos interesa que la nación prospere. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo nos interesa esto de que la nación prospere? Dice que absolutamente todos sus habitantes, sin distinción, sean prósperos. Que todos sus habitantes sean prósperos y felices. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo lo logramos? En este caso me dice una noción aquí. El pueblo son ustedes, somos todos, y para lograr ese objetivo anhelado, seguiremos una regla. Ojo, para alcanzar, dice esto de que la nación prospere, dice, todos somos la nación, y para lograr ese objetivo hay una regla. Comprar productos, ojo, comprar productos locales. Comprar productos locales. Muy bien. Esto impulsará exponencialmente hasta la línea de meta. Correcto, hasta ahí me está destacando muy bien. Pero ahora, ¿dónde está la contradicción en este caso? Cuando nos dice en este fragmento, meta que lograremos todos los habitantes de esta ciudad al abrir las puertas del Producto Internacional. Ojo, abrimos las puertas al Producto Internacional. Correctísimo. ¿Cómo es que abrimos esas puertas al Producto Internacional y queremos que prospere la nación? Estamos dando una contradicción. Pero es que van a pensar, profe, no, sí se puede prosperar. Correcto. Pero, ¿qué sucede? Me dice al principio que para ser prósperos y felices debemos comprar productos locales. Pero la contradicción me dice que debemos abrir el
las puertas al producto internacional. Entonces, tengo la respuesta. Ahí está la contradicción. ¿Cómo que primero quiero apoyar a la nación y después compren nomás lo de afuera? No hay sentido. Muchos negocios quebrarán, entonces hasta ahí vamos bien. No hay problema. Vamos avanzando un poquito más, jóvenes. Sí, lastimosamente no pudimos tener esa interacción. Lástima, ya sé que extrañan esa interacción y esperemos que se mejoren las cosas aquí en el país y podamos reencontrarnos. Veamos. Me dice relación el tipo de periódico con sus características. Tipo de periódico, el impreso. Vamos a ver. Empleo de maquetaciones. No sé qué es las maquetaciones, le dejaré señalado. Fotografía analógica. ¿Qué decíamos que era esta fotografía analógica? Las fotografías que se tomaban nuestros abuelitos, nuestros padres, que cuando iban a revelar el rollo, ojo, ir colocando en un esquema. Cuando digo un esquema, hagamos una relación. Muy bien. Digamos que este es mi periódico. Supongamos ya que me ha salido medio decente. La fotografía analógica, no sé, le voy a poner aquí para poder hacer que el esquema. Pero ¿qué sucede? Empleo de maquetaciones, eso no es una maqueta. Ah, la maqueta. Entonces, si yo tengo otra foto, podría ponerla, qué sé yo, se me ocurre acá otra noticia. Muy bien. Y comienzo a escribir los textos aquí. Muy bien. Texto, texto, texto. No sé, no me gustó. Hagamos otra maqueta. Entonces, el uso de maquetaciones y la fotografía digital, si van, ojo, opciones que tengan A y B. La única que tengo aquí. Y me dice la D también que va con, en este caso, el periódico impreso. Área de distribución limitada. El periódico tiene una limitante. Hace 10.000, 100.000, 20.000, 8.000 copias para eso. En cambio que el periódico digital no puede ser difundido las veces que quiera a nivel mundial. Interacción con los lectores. No tenemos esa interacción en el impreso, porque no es que mandamos una carta y nos responderán. No. En cambio que en ese momento, ¿saben qué? Estos corruptos hijos de la valiente, yo puedo poner en el periódico digital. Ojo, por censura me toca hacer omisiones, jóvenes. Uso de recursos multimedia, correcto. El internet, el PowerPoint, varios programas que tengo yo ahí. Nada más. Siguiente aspecto, inmediatez de la información. Nada más. Así de fácil. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Ya? No hay problema, no hay inconvenientes. Entonces nos quedábamos con la respuesta de la A. Yo sigo señalando, nada más. Verán, aquí nos habíamos quedado. Hasta aquí ya llegó la paciencia, que era el colmo, decíamos. Pero, vamos a ver. Si yo digo Policarpio, Policarpio, ojo, Policarpio, ¿en qué obra aparecía? Cuando veíamos Policarpio. Dice, buenas tardes, Policarpio, y ahora, no sé, me suena, pero veamos, pues. Me muero semejante aguacero que ha caído en este caso. Muy bien. Yo digo, el Chuya Romero y Flores no veíamos tanto así. Pero, ¿qué me estoy dando cuenta? El padre desvió la conversación haciéndose preguntas sobre la conducta de los indios. Me habla sobre los indios. Indios no hay en Cumandá. Indígenas sí. No hay esa denominación de indios. Bueno, ya, Cumandá descartado. Y ahora, a ver, pero tachémosle, a ver un poquito aquí. Listo. Siguiente aspecto. El Chuya Romero también descartábamos. Muy bien. Entonces me queda esta de Guasipungo, la vida en las haciendas. En realidad es la vida en las haciendas. Así de fácil. Como se habla muchos, ¿cómo se llama? Mucha utilización de variante geográfica, entre otras. Nada más. Así de fácil. Guasipungo. Traigo grandes planes para el porvenir de mis hijos.
así lo exige. De sus hijos piensa Policarpio y verán, recuerden, les di la obra, cómo podían revisar personajes principales. Pero bueno, no hay problema. Vamos avanzando. Aquí digamos que tengo que ser un poquito rápido por las cuestiones de seguridad. Con base en el texto identifica la fuente adecuada de consulta. Según un informe de la UNESCO, en América Latina y el Caribe existen 32 millones de personas analfabetas. Los estudiantes de tercero de bachillerato, a ver qué dice, a ver, espérenme. Los estudiantes de tercero de bachillerato y me dice esta cantidad, esto hay que destacarles. Muy bien. Quieren conocer acerca, a ver, ¿qué dice que quieren hacer? Perdón que me salgan mis raíces. Quieren conocer acerca del porcentaje de la población adulta analfabeta en el Ecuador. ¿Cuál es la fuente de consulta para eso? Si yo digo la Secretaría de Territorio y Hábitat y Vivienda, no, en realidad, ¿qué tiene que ver la vivienda? Esta descartada, se fue. Secretaría de Inclusión Social, no, no me va a ayudar eso para las personas analfabetas. El Consejo de Educación Superior, a ver, esta como que sí podría, dice, pero ojo, solo me van a decir con respecto a esto, a la educación superior. Entonces, tachada, te fuiste. Entonces, ¿cuál me queda? El Instituto Nacional de Estadística y Censo. Es así, correcto, no hay problema. Vamos bien. Porque el INE con los censos me dicen cuántas personas trabajan, estudian, cuál es su nivel de formación, todo. Recuerden, los censos de población y vivienda se hacen cada 10 años. Ojo, cada 10 años se hace esos censos. Ya ese día es mal hecho, pero bueno, jóvenes. Vamos a ver. Ahora sí es pregunta nuevita. Con base en el texto, identifique el enunciado que exhibe la opinión del autor construida con cohesión y coherencia. Cuando éramos pequeños los adultos decían que comer mientras se camina no es buena idea. A ver. Por algo me deben decir, por algo me están diciendo dentro del texto, ¿no es cierto? Que no es buena idea, que no era buena idea. Dice comer mientras se camina. Esto no es una buena idea, dejémosle señalando bonito. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en eso. Dice, puede causar indigestión. Ah, me da una causa. Puede causar, vean. Muy bien, a ver, ahí tenemos. Pero pocos hemos aprendido. Una encuesta realizada entre 25 y 40 años determinó más del 60% de las personas suelen desayunar mientras están camino al trabajo por el ritmo de la vida moderna. Según la profesora Ogden, a ver, ¿qué me está pidiendo? Con base en el texto identifica el enunciado que exhibe la opinión del autor construida. A ver, opinión del autor. Si me dice en este caso, según la profesora Ogden, esto es un problema, puesto que comer no solo tiene que ver con satisfacer el hambre, sino también cómo el cerebro procesa los alimentos que ingerimos. Profe, no le estoy entendiendo mucho. Verán. Hagamos algo sencillo. Podemos analizar las opciones de respuesta y cuál es una opinión. Si me dice, los adultos decían que comer mientras se camina no es una buena idea, aunque puede causar indigestión. Esa es la opinión del autor. No. Resulta perjudicial que los adultos permitan a niños y jóvenes alimentarse mientras miran la televisión. Resulta perjudicial. Esa es una opinión del autor. No le veo tanto porque cuando me menciona aquí, según la profesora Ogden, ojo, según la profesora Ogden, ¿qué sucede? Este es un problema porque
la mente procesa, o el cerebro procesa, perdón, de una manera diferente los alimentos. En este sentido, resulta perjudicial que los adultos permitan a los niños jóvenes alimentarse mientras ven televisión. Pero esa es una opinión de la profesora Ogden. Esa es opinión del autor, como que no tanto, descartado. Si una persona no presta atención al comer, el cerebro no logra procesarlo, dado que no llega a sentirse llena. Como que no nos dice tanto eso. Entonces, ¿cuál es la opinión construida con cohesión? Más del 60% de las personas suelen desayunar. Ojo, más del 60% de las personas suelen desayunar durante el camino al trabajo. Entonces, perdón, aquí vamos a señalar la D. Nada más. Eso es todo. Vamos a ver, con base en el texto identifica la intención de Ernesto al emplear la frase señalada con negrita. Verán, aquí sí, no voy a negar, se me pasó porque estaba haciendo rápidamente esto. Pero, cuando me dice lo siguiente, Nicolás siempre, ojo, Nicolás siempre tenía una actitud. ¿Cómo será eso de tenía una actitud positiva? Este ejercicio, ojo, este ejercicio no es tanto de la prueba, tomarán en cuenta. Esto es más del simulador, este es de la prueba del simulacro, pero aparece en la plataforma Jóvenes. Si yo les digo, ¿dónde está la frase en negrita? Estoy leyendo, ¿verdad? Ya. Aprendimos quién canta. Aquí vamos a señalarle. A ver, perdón. Quien canta sus males espanta. Ay, perdón. Esta es la frase en negrita. Yo le voy a señalar de esta manera. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo es eso, profe? Él identifica la intención de Ernesto al emplear esa frase. Quien canta sus males, sus malas espanta. O sus males espanta. Sus males debe ser aquí, pero bueno, ya. ¿Qué vamos a decir como respuesta? Vamos leyendo las opciones, pues. Dice, mencionar que la felicidad debe permanecer incluso si se presentan ciertos conflictos. Me suena muy bien. Quien canta sus males espanta. Mencionar que la felicidad permanece incluso en ciertos momentos de conflicto o en ciertos conflictos. Me suena muy bien. Veamos la B. Determinar que los espacios laborales... A ver, a eso, esa es la intención cuando dice eso. No, yo no veo en ese momento. Porque dice, es muy importante que no olvides quién eres y que recuerdes cómo nos enseñaste a enfrentar la vida. Gracias a ti aprendimos que quien canta... A ver... No nos habla en el ámbito laboral. Descartado. Esto ya podría tacharle. Vamos a tacharle mejor, ¿ya? A ver, ya tendrán la respuesta ustedes. Unos se hayan quedado con la A, otros con la B, otros con la C y otros con la D. Veamos con la C. Señalar que ayudar a otros a afrontar sus problemas permite asumir, ojo, permite asumir la vida con alegría. Señalar que ayudar a otros a afrontar sus problemas permite asumir la vida con alegría, ayudar a otros. No, eso no. No. Esto tampoco. Generar una conducta optimista frente a las dificultades que sirva de ejemplo. No, eso sería, me suena como moraleja. No, en realidad esta no. Entonces, ¿nos vamos a quedar, profe, con esta? Sí, en realidad sí, porque es la frase en negrita. Para entender la frase en negrita tenemos que leer todo ese contexto que nos da entre paréntesis. Es muy importante que no olvides quién eres y que recuerdes cómo nos enseñaste a enfrentar la vida.
Gracias a ti aprendimos que quien canta sus males espanta. Ese es el momento para que retomes esa forma de asumir la vida. Es una frase motivacional que nos está dando ahí el personaje. Nada más. Esta es de la plataforma Jóvenes, no les voy a mentir. Pero es muy interesante, muy bonita de responder, analizar, leer todo, como quieran. Vamos a ver. Eliminar la frase que no tenga relación con el resto. Verán, estos ejercicios no hemos estado practicando mucho, que digamos, pero yo les digo una situación jóvenes. Eliminar la frase que no tenga relación con el resto. Los occidentales son culpables del europeocentrismo. No entiendo, profe, perdón. Ya hasta me trabo de la emoción por hablar rápido para aprovechar el tiempo que no tuvimos. Verán, les digo aquí lo siguiente. Esta es la de término excluido, pero están con frases. Recuerden que les decía ese planteamiento. Eliminar, ojo, clarito, eliminar la frase que no guarde relación con el resto. Entonces, eliminar esa oración que no aporta a la comprensión del mismo. Eliminar esa oración que no nos dé, que no nos ayude a comprender el texto o que no aporte a la comprensión del texto. Si me dice los occidentales son culpables del europeocentrismo, podemos iniciar así la frase, muy bien. Lo mismo puede decirse de algunas civilizaciones orientales. Sí, como comparación está bien. Es lo que ocurre con China, un chinocentrismo. A ver, la 3 como que me aportó, no. Bueno, le dejo en visto por el momento. Llaman a su país Fenquo centro del mundo. ¿Quiénes? No, es que la oración número 4 requiere de la 3, pues. Si no pongo esto del chinocentrismo, perdón, se rayó mal. A ver, listo. Verán, si no, ojo, si no hay la anterior, yo no puedo destacarlo, pues lo del Fenquo, yo no puedo. Centro del mundo y consideran, a Europa como el bárbaro exterior. El bárbaro exterior, correcto. Entonces la quinta está de más, profe. Esta, junto con otras culturas orientales, tienden a valorar en demasía la cultura europea. Esta en realidad no me aporta mayor comprensión. Esta yo puedo tacharle. Entonces, como respuesta, la A. La A como respuesta ahí, jóvenes. Porque léanle de la 1 a la 4. Dice, los occidentales son culpables del europeocentrismo. Lo mismo puede decirse de algunas civilizaciones orientales. Es lo que ocurre con China. Sí, me ayudan a la comprensión. Por eso llaman a su país Fenquo, centro del mundo. Se entiende tranquilamente. La quinta como que está de más. Está de más. Listo. Vamos avanzando bien. Vamos a la 34. Ya hayan tenido un tiempito para hacerla. En este caso, jóvenes, les doy una recomendación. Antes que comience puede ser que se me vea un poquito rápido con la relación que estamos haciendo, pero yo les digo algo. Vayan haciendo pausas en el video, se les va a hacer más fácil. Y después escuchen la explicación si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda me escriben nomás y les explico lo que es el ejercicio. Identifique el enunciado que presente escritura correcta. ¿Cuál se escribe correctamente? La sierra que utilizó el obrero para cortar el metal estaba desgastada. No sé cómo se escribe sierra, dejémosle entonces. Recibí ayer una taza llena de caramelo. A ver, taza con S. Esto es estadísticas. Aquí sería con la Z. Ojo, aquí es con la Z. Para hacer referencia al objeto. Al saludarla, dice, su primo le abrazó. Hijo de tanque, imagínense, perdón, se me escapó la frase, pero dice, su primo le abrazó, o sea, le quemó con ese. No, pues, no puede ser con ese. En este caso, abrazar con ese es de las brasas.
con Z también. Entonces, descartado. Al azar, el azar será lo único que ubique todo en su lugar. El azar, o sea, el quemar, cocinar al fuego, no la casualidad. Hijo, se me fue mucho esa Z, pero bueno, ya nada. Bueno, sabemos que es con Z, más que nada, ¿no es cierto? En este caso, aquí es con Z. Entonces, ¿cuál me queda como respuesta? Entonces sí he estado bien lo que es la sierra. Pues yo sí dije. Sierra con mayúscula, región. Sierra con S, el objeto. Y si digo sierra con C, cierra la puerta. Cerrar objetos. Ojo, clarito, jóvenes. Ha estado fácil la prueba, profe. Hasta cierto punto. Vamos a ver. Identifique la idea fundamental que sugiere el texto. Fundamental. Cuando digo idea fundamental, tomarán en cuenta lo siguiente, jóvenes. No está escrita, se sobreentiende. Veamos, leamos un poquito. Una tarde, un escarabajo obligado por la sed bajó a un caudaloso río. Arrastrado por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viéndolo en esta emergencia, un mirlo desprendió de un árbol una ramita y lo arrojó a la corriente. Vean qué lindo, ese mirlo ayudó pues al escarabajo. Hasta ahí. Está chévere, dice. ¿Qué tipo de texto pero será esto, jóvenes? Algunos estarán diciendo cuento, otros dirán fábula. Ya vamos a ver. Solo les pregunto, tengan la respuesta y ya les digo al final. Dice, se subió el escarabajo y se salvó, porque arrojó esa ramita el mirlo. Mientras un cazador se adelantó con su arma preparada para atrapar al mirlo, el escarabajo lo vio y le mordió el tobillo, haciéndole soltar el arma. El mirlo aprovechó el momento para alzar el vuelo. Un cuento me suena muy bien, pero sí tiene un sentido moralizador, pero no veo la última frase como la moraleja, no veo eso tanto como para la fábula, pero sí puedo decir que es un cuento, porque la fábula, recuerden lo que me falta aquí, la personificación, esas características humanas que se les daba a los objetos y a los animales. Entonces, ¿cuál puedo irme como respuesta aquí? Verán que no tiene que estar, dice textual, el poder de los designios del destino. ¿El destino actuó ahí? ¿O actuaron los animales? Los animales, no. A ver, esta del designio del destino, chao. El increíble ingenio de los animales. Tampoco. No, tampoco. Chao, se fue. Adiós. La benevolencia de... A ver, ¿cómo que benevolencia? Le perdonó, le dijo, ¿sabes qué? Toma, ahí está tu rama, sálvate. No es benevolencia, o sea, inútil. No le está diciendo eso, cuidado. No, la benevolencia, no. Porque aquí hay un problema, jóvenes, cuando ustedes mencionan como benevolencia. Una cosa, la buena voluntad entre aves e insectos, se destacará solamente eso. Entonces no le veo tanto así. Jóvenes, cuidado, nada más. Vamos a la siguiente, pero a ver, ¿estamos de acuerdo que es la D como la respuesta? Sí, la reciprocidad entre los individuos, porque se van ayudando el escarabajo y el mirlo. Nada más, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Correcto. Vamos a la 36. Identifique la inferencia correcta del texto. Inferencia correcta del texto. Interesante, dice. Inferencia. No está escrito, pero se sobreentiende. Esa es la inferencia. No está escrito, pero se sobreentiende. Los textos de ficción nunca toman como escenario un mundo totalmente diferente al mundo en que vivimos, aunque se trate de cuentos de hadas o historias de ciencia ficción. A ver, dice, a ver.
Los textos de ficción. Bueno, aquí vamos a subrayarle mejor, ¿sí? A señalarle, a resaltar. Los textos de ficción nunca toman como escenario un mundo totalmente diferente al mundo en que vivimos. La primera frase. No es que, tienen una imaginación impresionante, Dios mío. A mí se me ocurrió esto ahorita, entonces. Hagamos esos textos de ficción. No, 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 no. No es que tomaron alguna bebida, alguna alucinación. No, no, no. Siempre van a partir a tener como base o a partir del mundo en que vivimos. Nada más. También en esos casos, si sale un bosque, se entiende que es más o menos como los bosques de nuestro mundo real, donde los árboles son vegetales y no minerales, etc. Pero profe, yo sí he visto algunas historias, pero ojo, eso ya es una deformación de lo que quieren expresar. ¿Sí? Si yo me digo la inferencia correcta, el bosque en una obra será similar al bosque del mundo real, eso más o menos me está diciendo dentro del texto. Está un parafraseo. Inferencia, decir en palabras más sencillas. Ojo, ojo. La A, si estaban pensando algunas personas, claro, cuando encuentre el apuntador, sí, estoy medio ciego, perdón. La A, descartada, te fuiste. Chao. No puede haber ficción si no existiera el mundo real en cual basarse. Pero claro, pues, ¿cómo hacen la ficción? Esta opción de la B me suena un poquito más coherente. Veamos la C. En una obra hay que decir las cosas por su nombre. No, eso no es lo que me quiere transmitir el texto. Tópate, te fuiste. Y el escritor debe inventar un mundo totalmente. No me dice. Tiene como base esta, te fuiste. Entonces me quedo con la B. ¿Cuántos atinaron? Esa es la pregunta. Aquí me dirán mañana. Lo que sí, jóvenes, mañana me dan los aciertos. Quiero ver en qué han fallado. Vamos a ver. Identifique la idea central que expresa el autor. Tal vez ya hicimos este ejercicio, tal vez no. Vamos a ver la idea central, la idea principal. Recuerden que en este caso, eliminar lo que yo considere la idea principal, y si el texto pierde sentido, tengo la respuesta así de fácil, así de sencillo. ¿Sí? Vamos bien. Cerca de Ambato hay un rincón del mundo, un microcosmos prodigiosamente bello, el Valle de Baños. Allí el verde sombrío, una poderosa vegetación tropical. A ver, el verde sombrío de una poderosa vegetación tropical está dándose la mano con los hielos eternos. Está utilizando algunos recursos literarios aquí, pero ¿qué puedo notar esto? Que en realidad es una descripción de cómo es el Valle de Baños. En este caso, si es una descripción, es una idea secundaria. Estábamos de acuerdo. Correcto, ¿no es cierto? Que daba características físicas, psicológicas. En este caso son características físicas. Allí las grandes hojas de plátano o la corpulenta copa del aguacate sombrean las peladas lavas del Tungurahua. Descripción. Allí las aguas frías, el resto veo que es una descripción. Entonces yo podría considerar esto, todo esto de acá. Perdón que me salga chueco, pero no estoy con... se fue mucho. Listo. Esta partecita de ahí. Yo les diría, toda esa parte que leímos se convierte en la idea principal. A ver, leamos. Si yo leo solamente las características, el verde sombrío, las peladas lavas del Tungurahua, la vegetación tropical, la ardiente temperatura, las cataratas, las cavernas, ¿de dónde me hace referencia? No. Entonces, como respuesta yo sí le puedo considerar a la como respuesta al literal
o uno iba a decir, perdón. Un microcosmos prodigiosamente bello, el Valle de Baños, ¿sí? La idea principal es el fragmento de una obra, vean al final cómo ponen Martínez L. Luis Alfredo Martínez, la obra a la costa. Se puede identificar la idea central, nada más jóvenes, vamos bien. Entonces, hasta en literatura nos piden identifique la idea principal y este fue ejercicio de prueba, nada más. Vamos a ver la siguiente. Identifique la postura del autor. Postura del autor. Postura. La educación a través del tiempo ha sido el motor de evolución y transformación del ser humano y la sociedad. Y con la guía determinante busca concebir a un ser humano realizado. A ver. Ya me está mencionando la educación, que es lo más importante. Ha sido el motor de evolución y transformación del ser humano. Quitemos eso como la postura. El texto tendría que modificar. Eso es la opinión que dice que la educación es lo más importante para evolucionar y transformar al ser humano. Esa es la opinión del autor. Como dice Herzberg, la educación ha permitido que a través de estas se puedan aprovechar los conocimientos. A ver, no me suena tanto. Si yo digo la opción A, la educación es la oportunidad de realización del ser humano. No. La educación diferencia al ser humano de otras especies. Esa es una comparación más que nada. Porque vean una palabra que me menciona aquí, que se repite. Evolución. Evolución. Ojo. ¿Qué más me dice? Renovación. Entonces se hace referencia a una evolución. Y esa, ¿dónde dónde está hablando de renovación? En realidad aquí en el literal de. Bueno, yo voy a quitar esa línea porque no me gusta, se ve un poquito fea. Entonces, eliminemos. Listo. Nada más. Esa es la postura del autor. Nada más. Pero, profe, estado al principio. Sí. Recuerden lo que les dije, los esquemas. Al principio, en la mitad o al final. Así de fácil. No se compliquen la vida. Aquí, ordene cronológicamente. A ver, si yo voy al orden cronológico. Nació, ¿quién? Ordene cronológicamente los hechos relacionados con la vida, de Gabriel García Márquez. Tenemos que iniciar por dónde nació. Entonces, nació, ojo, opciones que comiencen con el 3. No, pues estado facilito, vea. 3. Después, dice la 5, inició su carrera como periodista en el diario El Universal de Cartagena. Siendo periodista, publica en Colombia su primera novela, La hojarasca. Muy bien, muy bonita obra, deberían buscarla. 4. Por su trayectoria literaria, en 1982 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Ya saben hasta cuándo obtuvo el Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Literatura, de literatura. La emoción me hace hablar de la paz, de literatura. Y terminamos, su obra estuvo marcada por su particular estilo llamado realismo mágico. Entonces, ¿qué obra? 100 años de soledad. Nada más, jóvenes. Seleccione la conclusión lógica que se desprende de las premisas. Ojo, mientras ustedes leen, yo trataré de graficar. ¿Cómo que va a graficar? Céntrense en el ejercicio, jóvenes. Céntrense. Vamos a ver. Primero, verán, como me dice conclusión lógica. A ver, un momentito. Esto de la estática. Ahí, listo. Todo triángulo es distinto de un cuadrado. Graficar, como me decía. Conclusión lógica, veamos. Todo triángulo, veamos si es verdad. Aquí tengo un disque triángulo. Aquí tengo, bueno, digamos que es un triángulo, ya. Digamos que he hecho bien las líneas. Triángulo.
A ver, hagamos otro. Bien chueco, profe. Dice así. Es igual que un cuadradito, hagámosle un cuadradito. Supongamos, ve, el cuadrado me salió bonito, dice. ¿Ves? Bien, profe, por fin una le hace bien, ya. Gracias. Pero ¿qué me dice? Todo triángulo es distinto de un cuadrado. Correcto. Entonces no es igual. Digamos que es el símbolo de matemáticas. No es igual el que vieron con el profe Cristian, ¿no es cierto? Ningún triángulo es cuadrado. Vamos a ver. Con esa lógica, ningún triángulo es cuadrado. ¿Alguno de estos triángulos puede ser cuadrado? No, cuadrado tiene cuatro líneas, cuatro lados unidos, ya, etcétera. Ya saben el concepto, ya, para que estarnos complicando. Algunas figuras son triángulos, veamos si es verdad. A ver, una figurita, un triángulo. Ve, profe, ya está mejorando. Gracias, muy bien. El cuadrado, vamos a ver. Profe, le daño el cuadrado al último. Sí, me tembló el pulso. Veamos. Digamos que este es un círculo. Veamos, hagamos un disque rombo. Digamos que es rombo. Algunas figuras son triángulos. Sí, algunas nomás, algunas, no todas, no todas. ¿Cuál es el término común? Si yo digo, a ver, si hacían por término común, triángulo, triángulo, triángulo. Algunas figuras, cuadrado, cuadrado, también es término. Ay, no sé cómo hacer. Vamos a, a las respuestas. Algunas figuras no son triángulos. Algunas figuras, solo algunas. No sé, no me suena. Dejémosle, dejémosle. Vamos a la opción B. Algunos cuadrados son triángulos. No, no, no. A ver, ¿cómo que algunos cuadrados? Si estábamos diciendo que acá son distintos. No que algunos cuadrados son triángulos. Algunos cuadrados no son triángulos. No, pues ¿cómo que algunos cuadrados no son triángulos? Todos. Todos los cuadrados no van a ser triángulos. Algunos triángulos no son figuras. Claro que son figuras. Pero profe, ¿por qué la A como respuesta? Si nos saltamos primerito, algunas figuras no son triángulos. ¿Por qué? Porque si yo, digamos, supongamos esto, para que se entienda, algunas figuras no son triángulos, ya. ¿Este es un triángulo? No. ¿Este es una figura? Sí. ¿Esta es otra figura? Sí. ¿Esta es otra figura? Sí. Algunas figuras no van a ser triángulos, pero algunas sí. Ah, ya le entendí. Entonces está diciendo que puede ser un pentágono, un hexágono, sí, correcto. Todas esas figuras, algunas figuras existen, pero no son triángulos. Que contengan triángulos es otra cosa, cuidado, nada más. Verán, aquí en la 41 dice selecciona los enunciados que emplean palabras homófonas. Selecciona los enunciados que emplean palabras homófonas. Al buscar bien, Teresa encontró un cesto. He colocado las palabras en negrita para que hacer más fácil, pero en la prueba no van a encontrar esa facilidad. Cuidado, cuidado. Ya tienen que leer bien, solamente para exaltar aquí el ejercicio y las palabras que nos han colocado. Enunciados que emplean las palabras homófonas. Al buscar bien, Teresa encontró el cesto en el que guardó recuerdos de sus sextos. A ver, sexto, sexto, no, no son homófonas, no suenan igual, cuidado. José puso las manos sobre su rezago e intentó olvidar el rezago. Ah, no, pero yo veo que se escriben igual, esas son homógrafas. 1 y 2 descartadas. Entonces 3 y 4 automáticamente son las que me sobran. Entonces como respuesta lo que sería la de, ay cierto, acá nos olvidamos de señalar la respuesta. Bueno, aunque quedaba libre, entonces nos quedaba ahí. Pero para que puedan tener la captura, revisar correctamente nada más estos ejercicios. ¿Listo? ¿Por qué son homófonas? Los miembros del consejo, vean cómo se escribe consejo. El consejo cantonal de la ciudad de Cuenca solicitaron a sus pares un consejo
de aconsejar, cuidado. Errar sin H, ¿a qué hace referencia? El errar sin H toma en consideración lo que es una equivocación. Sin H, pero con H, la herradura que se le coloca al animal en este caso, al caballo, como me dice ahí. Muy bien. 42. Y ahora, profe, ¿hasta qué horas nos va a tener con esto? Un ratito. Por la falta de retroalimentación, no voy a hacer lo que es las 2 horas y media. Voy a hacerles un video hasta donde tenía planificado. Eso fue la intención, ¿sí? Espero que les esté gustando, de repente. Aunque parece, dice el profe Loquito, está hablando solito con quien ya, ojo, tranquilidad. Yo me entiendo. Vamos a ver. Identifique la idea principal del texto. Aquí sí me voy a callar, sí voy a hacer silencio, un minutito por lo menos para que puedan leer bien el ejercicio. ¿Ya? Nada más. Léanle bien. ¿Cuál será la idea principal? Listo, jóvenes, la pausa dramática ha terminado. Vamos a ver. Pero es que, profe, no puede ver las opciones de respuesta. Verán. Esa cara quisiera ver cuando les diga la respuesta. Dice, idea principal. Pachacuti recibió a las mujeres y a los niños con piedad y mansedumbre. Punto. Esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque al momento lean después del punto. Les dijo que la culpa no era de ellas, las mujeres, ni aún menos de los pobres guerreros conducidos. ¿Quién les dice eso? ¿Dónde parte? Entonces Pachacuti, en este caso, tienen que destacarle. Entonces Pachacuti recibió a las mujeres y a los niños con piedad y mansedumbre. Profe, era que deje con musiquita. Derechos de autor, jóvenes. Recuerden, los derechos de autor nos complican. Listo. Tenemos la respuesta. Nada más. Sigamos. Con base en el texto identifica la ambigüedad del discurso. Profe, ahí sí dice cómo era eso de la ambigüedad. Recuerden, varias interpretaciones con respecto a un tema. Nada más. Veamos qué me dice el ejercicio.
Con la llegada de la nueva administradora, ojo, con la llegada de la nueva administradora, el almacén dará un giro inesperado. Por favor, compañeros, seamos conscientes de que no tenemos ningún impedimento para cumplir nuestras obligaciones. El recorte de honorarios realmente ni nos beneficia ni nos perjudica, por lo que no será importante ahondar en aquello. La excesiva profundización de los inconvenientes no es buena idea. ¿Dónde están las varias interpretaciones? Si me dice el almacén dará un giro con la llegada de la nueva administración, me presenta para ambigüedad, no lo sé. Dime tú, dice, no, mentira, hablando en serio. Si me dice ahora, el ser responsable es necesario para el cumplimiento de obligaciones. No sé, dice. Y ahora. Y ahora, la excesiva... No sé. Me queda la duda, dice ahí, compañeros. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos plantear? En este caso, tendríamos que leerle bien. Si yo les digo lo siguiente, vayamos ahora sí un poquito profundizando en algunas cosas. Seamos conscientes. Yo puedo irme nuevamente a leer el texto. Puedo leer nuevamente el texto. Pero, ¿qué sucede? Se va a prestar para mucha interpretación. Por ejemplo, voy a leer una cuestión muy concreta. Con la llegada de la nueva administradora, el almacén dará un giro inesperado. Y ahora, dará un giro inesperado. ¿Eso me presenta la ambigüedad del discurso? No, esa es la introducción. En realidad, esta podríamos eliminar. A ver, hagamos esto. Listo, te fuiste. Chao. Hagamos la siguiente. El ser responsable es necesario para el cumplimiento de las obligaciones. No. La excesiva profundización en los inconvenientes no es una buena idea. Y la reducción de honorarios. La reducción de honorarios no beneficia ni perjudica a los empleados. Verán, esta de la excesiva profundización, ambigüedad, no es. Me queda entre la B y la D. Bien, yo estaba por ahí, profe, dice ya. Pero yo descarto esta también. ¿Por qué? La reducción de honorarios no beneficia ni perjudica a los empleados. ¿Cómo que no perjudica ni beneficia? Ojo. Pero dice ni nos beneficia ni nos perjudica y ahí está la ambigüedad. ¿Cómo que el recorte de honorarios no va, en este caso, a perjudicar? Por eso no quieren profundizar. Tenemos que analizar si hay menos horas, o mejor dicho, hay menos honorarios, algo tiene que perjudicar. Hay menos ingresos, hay menos beneficios. ¿Cómo no va a perjudicar a un grupo? Entonces, ojo, la D. Pero profe, se dio mucha vuelta, yo sé, pero en este caso, jóvenes, ustedes estaban con esa duda, nada más. Listo. Vamos a ver, con base en el texto, esta sí necesito que lean, jóvenes, esta sí necesito que lean. Vamos a ver. Con base en el texto, muy bien. Identifique la obra a la que hace referencia. Muy bien. Identifique la obra a la que hace referencia. Muy bien. Si yo les digo, identifique la obra a la que hace referencia,
Se considera la primera novela ecuatoriana. Pucha, profe, yo qué voy a saber. No nos dijo eso. Bueno, no hay problema. No, ya ni me acuerdo, fue demasiada información. No, tranquilos, respiren. Inhalen, exhalen. Ya, no ha pasado nada. Veamos qué información también me da. El primer capítulo nos sorprende con una descripción de la singular geografía del oriente ecuatoriano. Ya, oriente ecuatoriano. Comandá puede ser, dice. Vamos a ver. Como en, como en una gran mayoría de novelas del periodo, la funcionalidad ideológica y política supera el interés literario. No entendí nada. Bueno, ya. Vamos a ver. Dando color nacional a las regiones hasta entonces semi abandonadas. Ojo, el oriente sí me destaca. ¿Qué más me dice? Pero si yo me salto un poquito más. A ver. Según Hernán Vidal fue una concepción romántica que intentaba forjar un alma colectiva que otorga la identidad de los pueblos en la historia. Verán, la tigra, recuerden que decíamos que se desarrollaba en la costa, en Novol, la emancipada en el sistema de las haciendas. María de Jesús, ni he escuchado la obra, ni les he dado, pero igual les descarto, dice profe. Ya, Comanda, sí es Comanda, jóvenes. No hay problema. Vamos bien. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Correctísimo. Vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. Verán. A ver. Hasta ahí vamos bien. Siguiente parte. A ver, un momentito. Porque estoy mandando su asistencia. ¿Ya? No hay problema. ¿Listo? Ya vamos a ver. Un momentito. Listo, jóvenes. 45. Con base en el texto identifica la idea implícita. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo sería esa idea implícita? ¿Qué decía la idea implícita? Más que nada. ¿Qué nos decía? Verán, si me quedo callado un momento, es por esa noción, para que tuvieran tiempo para leer. Veamos. Idea implícita, recuerden, no está escrita pero se sobreentiende. ¿Qué nos dice? En el marco de una entrevista publicada por la UNESCO, el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez expresó lo siguiente: tuve una infancia extraordinaria rodeada de personas de una gran imaginación y cargadas de supersticiones. Personas que vivían en medio de una realidad como embrujada y poblada de fantasmas. Con mucha pena vienen a mi memoria aquellas historias que mi abuela me contaba en la noche, de la manera más natural del mundo, relatos maravillosos y aterradores, recuerdos agradables a mi abuelo. Recuerdo agradablemente, a mi abuelo, que era un enorme viejo que parecía estar suspendido en el tiempo y en la memoria, y que yo quería mucho. Cuando él murió, yo tenía 8 años, quedé muy triste y desamparado. ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer eso? El recuerdo de sus abuelos produce al autor sentimientos de soledad. Triste y desamparado, podría ser. La pérdida de alguien tan especial, su abuelo, afectó mucho al autor. Y también suena bien, dice. El autor siente gran nostalgia al pensar en su infancia y juventud. Y ahora, no, a ver. Tranquilicémonos, vayamos suave, poco a poco. Muy bien. Hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente. Si vamos analizando el texto. Cuando me menciona que eso, a ver,
cuando decían que da la entrevista que tuvo una infancia, ojo, que tuvo una infancia marcada, ¿qué nos quiere decir? Que hacía varias cosas, más que nada, de todo, pero termina diciendo que en este caso eh, se había muerto el abuelito, ¿no es cierto? Entonces ahí teníamos que destacar, ojo con eso, jóvenes, ojo con eso. Verán, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Hasta ahí estábamos de acuerdo. Siguiente aspecto. ¿Cuál podríamos destacar? Si me dice que se puede interpretar, la última frase es muy importante. Cuando él murió yo tenía 8 años, quedé muy triste y desamparado. ¿Cuál es la idea que nos trata de mencionar ahí? La importancia de los abuelos. La niñez del autor estuvo cargada de cuentos fantásticos y de terror, no tanto. Podríamos dejarle por el momento, pero no tanto. El autor siente nostalgia al pensar su infancia y juventud. Como que esa me engloba todo, tanto las historias de los fantasmas y el papel de los abuelitos. La C le dejaría un poquito más clara. La pérdida de alguien tan especial. Me destaca bastante eso. Sí está en el texto, pero no es lo más importante, porque me menciona esa infancia que fue única, impresionante para el personaje. Entonces, yo tendría que destacarle mucho más lo que es la C. ¿Por qué hice una pausa ahí? Porque en este caso todas les ven como que están en el texto. Pero, ¿cuál me dice todas esas ideas que tienen en el texto? ¿Cómo que todas esas ideas en el texto? Analicen la infancia, la realidad y más que nada la vivencia con los abuelos. La vivencia con los abuelos. Eso hay que destacarle. ¿Sí? Nada más. 46. Con base en el enunciado marcado en negrita, ya vamos a ver en este caso, identifica el recurso literario que empleó Eva Perón para construir su discurso. Muy bien. A ver, un momentito. Bueno, hasta mientras pueden ver la 47. Ya doy viendo justamente dónde estaba eso. Otra vez estamos aquí reunidos, ¿ya? Listo, verán. Vamos a la 47 por un momento. Se ha contratado una consultoría técnica para que investigue el aprovechamiento de los recursos hídricos para la agricultura en la cuenca de los ríos y el equipo de investigación debe validar la información. Con base en el texto seleccione las fuentes a las que el equipo de investigación debe acudir. Se ha contratado una consultoría, dice técnica, para que investigue el aprovechamiento de los recursos hídricos para la agricultura. Muy bien. Si me dice para la agricultura, ¿puedo basarme en una revista de insumos agrícolas? En realidad no, dice opciones que tengan el número 4. Se fueron y se fueron. La 1 va fijo, Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca de los Ríos. Muy bien, entonces analizar la 2 y la 3. Reportaje publicitario sobre los sistemas de riego o la Secretaría Nacional del Agua. Porque me dice, seleccione las fuentes a las que el equipo de investigación debe acudir para el aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces a la Secretaría Nacional del Agua, pues jóvenes, muy bien. A ver, listo. La respuesta, la A. Les voy a deber la 46 en este caso. Vamos viendo.
Con base en el caso, identifique el formato de citación bajo la normativa APA que Daniel debe usar para referenciar el libro. Daniel debe investigar acerca de las características de los anfibios. En la biblioteca de su tío encontró un libro llamado El puente de la evolución de Gregorio Domínguez. Ya está. Al principio todos me dicen Domínguez G, entonces Domínguez Gregorio. Uy, tengo otras. Debería poner con el nombre, no, solamente la inicial iba. Se fue. Y se fue. 2 opciones. Listo. El libro contiene información importante sobre estos seres. Sin embargo, a él le preocupó un poco la información, o que la información, estuviera desactualizada. Pero con ayuda de su tío Ernesto, pudo verificar que el texto había sido editado por primera vez en el 2016. Y el ejemplar que tenía entre sus manos fue editado en el 2017. ¿Qué fecha tengo que tomarla? ¿2016 o 2017? Si dice que fue editado en el 2017. Listo. Respuesta, la B. Correcto. 49. Con base en el texto, identifique el tipo de falacia. En 2012, México se prepara para las elecciones presidenciales. Los candidatos finalistas ofrecieron un debate. Uno de ellos afirmó acerca de su oponente que no queremos un candidato joven que representa... A ver. Los candidatos finalistas ofrecieron un debate. Uno de ellos afirmó que no queremos un candidato joven que representa lo que ustedes han padecido en Veracruz. Están atacando al candidato por la juventud, porque nos dice no queremos un candidato joven. Yo puedo irme en este caso a Verecundian, no, porque no está apelando al prestigio de una persona. Descartado. Ad hominem, tampoco. Descartado. ¿O sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué era la ad hominem? No, pues jóvenes, en este caso la ad hominem sí era. Tenemos que corregir eso. Ad hominem si es el ataque personal. Esta sí diríamos nosotros. Esta sí vale. Vamos a manchar así para señalarle mejor. Ad populum, la mayoría, no. Ad ignorantiam, se basa en un tema de ignorancia, no. Se descarta. Esta se descarta y esta se descarta. La única que me queda, ad hominem. Muy bien. Y vamos con la 50. Para no hacer muy largo el video, vamos a dejarles en la 50. Por lo menos se ha trabajado algo. Con base en el debate, identifique el participante que emplea un contraargumento. ¿Quién está utilizando un contraargumento? Veamos. Primero leamos. El desarrollo económico de un país tiene que ver con la percepción de felicidad en sus pobladores. El desarrollo económico. Como pregunta. El desarrollo económico, dice, de un país tiene que ver con el nivel de felicidad. No sé, dice, no me convence. Será de ver, será de analizar. Muy bien. Sigamos un poquito más analizando entonces. Si me dice lo siguiente, ojo, si me dice lo siguiente, analicemos. Es el cuestionamiento que se ha planteado Rafaela. El cuestionamiento que ha planteado Rafaela. Muy bien. Veamos, ¿por qué me menciona eso Rafaela? Nada más. Perdón. ¿Por qué me menciona eso Rafaela? ¿Por qué me dice eso? Docente de economía con el fin de iniciar su intervención como moderadora. En primer lugar, creo que se debería entender qué es felicidad.
Según el séptimo informe de felicidad mundial realizado por la ONU, se definirá como la mejora significativa de la calidad de vida y bienestar de sus pobladores. Muy bien. Si me dice el participante que emplea un contraargumento, veamos, veamos. Espero que terminen de leer un poquito, nada más estoy dando un poquito de tiempo, nada más jóvenes, porque esta sí es medio rara. Listo, seguros todos hasta ahí. Verán. Listo. Vamos analizando ahora sí los debates. Verán. Primerito. Si me dice Laura, creo que el desarrollo económico de un país está estrechamente ligado con la percepción de felicidad de su población, porque como afirma John Helliwell, profesor emérito de economía de la Universidad de British Columbia, sin desarrollo económico no se puede garantizar el bienestar de la población. Contraargumento no tanto. Saúl, concuerdo con su postura. No, pues Saúl, concuerdo con tu postura, Laura. No, está apoyando en este caso a Laura. Saúl y Laura. Rafaela, me queda la duda. Veamos, Ignacio. Se debe contemplar el caso estadounidense que, a pesar de tener una de las economías más sólidas a nivel mundial, tiene una percepción de felicidad entre los adultos que denota o demuestra un lento descenso desde el año 2000. Contraargumento. Yo no podría decir a Rafaela que me va a dar un contraargumento porque ella comienza el debate. Entonces, el único que me queda es Ignacio. Ignacio es el único que me da un contraargumento. Nada más. Profe dijo hasta las 50. Hasta las 50. 51. Con base en el texto, identifique el efecto de la inversión en la tecnología en los medios de comunicación. Con este terminamos. El papel con el que se fabrica un periódico llega en rollos gigantes que pesan unos 850 kilos cada uno. Los operarios introducen varios rollos en la máquina de impresión. Con cinta adhesiva por las dos caras, se conecta un rollo al siguiente para asegurar que no se interrumpe la entrada de papel. Normalmente es un proceso de impresión a 4 colores, lo que implica un gasto considerable de tinta. En contraposición a esto, los medios de comunicación virtuales tienen un ahorro exponencial en los materiales usados para la producción. Sin embargo, el proceso que tiene que ver con la edición, así como la labor investigativa, requiere aún de un arduo esfuerzo. Con base en el texto, identifique el efecto de la inmersión en los medios de comunicación. Reducción de consumo en la materia prima. No, porque el uno sí gasta, el otro no. En este caso, descartado, se fue. Incremento en el costo de producción. Cada vez es más costoso, pero dice eso se ahorra los medios digitales. Mejoramiento del proceso de impresión. A ver. Y ahora. Disminución de la dificultad de edición. ¿Podría decir que hay una reducción en la dificultad? No. Mejoramiento del proceso de impresión. Dice a cuatro colores. El propio usted me descartó todas. ¿Y ahora cuál mismo? Pues
¿Cuál es la que dice el efecto de la inmersión de la tecnología? Si dice que en un medio tradicional sigue gastando rollos. Ojo, profe, yo no estaba de acuerdo que usted haya eliminado la número 1. Ya, correcto. ¿Pero por qué? Porque en este caso, ojo, la 1 dice reducción de consumo de materia prima. Sí, porque el 1 se ahorra eso. Dice que la inmersión de la tecnología ha ayudado a reducir costos. Nada más. Entonces tendría que ponerle la otra, pues, profe. Incremento en el costo de producción. No dice que se aumenta el costo. Sigue siendo costoso, pero con la tecnología se va reduciendo eso. Entonces está el efecto adverso. Como respuesta, si vamos a colocarle aquí el literal A. Nada más. Bueno, se me fue mal. Listo. Jóvenes, vamos a dejarles ahí. De mi parte, muchas gracias. Disculparán los inconvenientes que hemos tenido, pero espero que les sirva bastante el video. Cualquier duda, cualquier inconveniente me avisa. Gracias y se me cuidan mucho.